Buenos días, somos el equipo 5, conformado por Sebastián Miranda Cortés, a cargo del tema Los paradigmas y la revolución científica, Uriel Hernández Guzmán, a cargo del tema Lácatos, programas de investigación, Zuleima Onoxuki García, a cargo del tema Paul Feyerabend, contra el método, y su servidor Isaac de Nilsson Álvarez Rodríguez, con el tema Paradigmas y programas de investigación en las ciencias sociales. Comenzamos. La noción del paradigma. A partir del libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, publicado en 1962, las consideraciones sobre paradigma han tenido una significativa repercusión en las investigaciones sociales. La noción de paradigma es abordada por Kuhn como aquella que da una imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, o sea, los problemas que deben estudiarse y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen. Considera a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Con el paradigma, se diferencia a una comunidad científica de otra, ya que comparten por consenso teorías y métodos que se consideran legítimos, así como los criterios para enjuiciar la validez de las soluciones propuestas, de modo que un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y, a la inversa, una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma. Un paradigma, entonces, significa una cosmovisión del mundo compartida por una comunidad científica, un modelo para situarse ante la realidad, interpretarla y darle solución a los problemas que en ella se presentan. Teniendo en mente lo anteriormente dicho, podemos señalar que los paradigmas deben responder a los principios o supuestos básicos siguientes. Supuesto ontológico. Es la naturaleza de la realidad de la investigación y cuál es la creencia que mantiene el investigador con respecto a la realidad investigada. Supuesto epistemológico. El modelo de relación entre el investigador y lo investigado, la forma en que sobre la base de determinados fundamentos se adquiere el conocimiento. El investigador puede partir del supuesto de que el conocimiento es objetivo, y en su pretensión de captar esta objetividad en los fenómenos que estudia, emplea los métodos y procedimientos propios de las ciencias naturales, partiendo del criterio de que el conocimiento científico se obtiene estableciendo una distancia entre el sujeto cognoscente y el objeto, o por el contrario, puede considerar que el conocimiento es subjetivo, individual, irrepetible y en consecuencia establecer una relación estrecha con el objeto investigado con la finalidad de poder penetrar con mayor hondura en su esencia. Supuesto metodológico, el modo en que podemos obtener los conocimientos de dicha realidad. Aquí se encuentran la perspectiva metodológica y los métodos y técnicas de investigación utilizados por el investigador en dependencia de sus supuestos ontológicos y epistemológicos, con los cuales se establece una relación armónica y lógica. Estos tres principios deben verse de forma orgánica, imposibles de analizar sin tener en consideración su coherencia e interdependencia interna, y esto es lo que precisamente le confiere una singular naturaleza a cada paradigma. En cuanto a la clasificación de los paradigmas, se observa que existen dos fuera de toda polémica, el positivista y el interpretativo, dado por la personalidad propia que le confiere su ontología, epistemología y metodología. El paradigma positivista nació en el siglo XIX y tiene como fundamento filosófico el positivismo. Fue creado para estudiar los fenómenos en el campo de las ciencias naturales, pero después también fue utilizado para investigar en el área de las ciencias sociales sin tener en consideración las diferencias que existen entre ambas. La investigación positivista asume la existencia de una sola realidad, parte de supuestos tales como que el mundo tiene existencia propia, independiente de quien lo estudia, y que está regido por leyes, las cuales permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos. Debido a lo hermético que es este punto de vista, en el campo de las ciencias sociales, en general, es una posición considerada limitante, puesto que se aleja de los problemas reales, de situaciones concretas, impidiendo ofrecer soluciones a los eventos particulares de la práctica. Según los autores Mardones y Ursúa, estos serían los rasgos característicos de las investigaciones positivistas. El monismo metodológico. Los objetos abordados solo pueden ser vistos de una única forma, y esa forma tiene que ser una auténtica explicación científica. El modelo o canon de las ciencias naturales exactas, que se refiere al canon o ideal metodológico frente al que se conforman el grado de desarrollo y perfección de todas las demás ciencias. La explicación causal, que es como la ciencia trata de responder a la pregunta ¿por qué ha sucedido un hecho?, es decir, responde a la cuestión acerca de las causas o motivos fundamentales.
El interés dominador del conocimiento positivista, que se refiere al control y dominio de la naturaleza, que es el objetivo final del conocimiento positivista. El paradigma interpretativo. A diferencia del paradigma positivista, el paradigma interpretativo comprende que la realidad es dinámica y diversa, dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social, a la comprensión y a la significación. El paradigma interpretativo hace una relación entre la participación democrática y comunicativa entre el investigador y el objeto investigado. Los paradigmas, como ya hemos expresado, representan una manera global de concebir la realidad y, por consiguiente, de abordarla científicamente, pero dentro de ellos existen diferentes enfoques. La fenomenología hermenéutica, la etnografía, el interracionismo simbólico y la etnometodología. Las características de la investigación del paradigma interpretativo son: la investigación naturalista. Estudia las situaciones ubicándolas en el mundo real, tal y como se desenvuelven naturalmente. Hay una actitud no manipuladora, no obstruccionista y abierta a lo que surja. Análisis inductivo. Inmersión en los detalles o en las especificaciones de los datos para descubrir las categorías, dimensiones e interrelaciones, comenzando por explorar con preguntas auténticamente abiertas en lugar de probar deductivamente hipótesis derivadas de la teoría. Perspectiva holística. El fenómeno estudiado como totalidad. Es apreciado en su carácter de sistema complejo, que es más que la suma de sus partes. Se enfoca sobre las interdependencias complejas que no son reducidas a propósito a unas cuantas variables que indiquen discreta y linealmente relaciones de causa-efecto. Datos cualitativos. Descripción detallada, espesa e investigación en profundidad, anotaciones directas que captan las experiencias y perspectivas personales. Contacto ex-in personal. El investigador tiene contacto directo con la gente o la situación estudiada. Sistemas dinámicos. Se presta atención a los procesos. Se acepta que el cambio es constante sin importar si el foco de atención sea un individuo o una cultura entera. Orientación hacia el caso único. Cada caso es considerado como especial y único. El primer nivel de análisis se realiza respetando los detalles de casos individuales estudiados. De ellos, sigue un análisis transversal de los casos. Sensibilidad hacia el contexto. Ubica sus hallazgos en el contexto social, histórico y temporal, preguntándose por la posibilidad o significación de sus generalizaciones en el tiempo y en el espacio. Neutralidad empática. La objetividad absoluta es imposible. La pura subjetividad mina la credibilidad. Al investigador le apasiona comprender el mundo en toda su complejidad, sin anticipaciones, sin actitudes defensivas, sin más fin que comprender. Incluye en la situación su experiencia personal y su capacidad de empatía como parte de los datos importantes a tener en cuenta. Y por último, la flexibilidad del diseño, dispuesto a adaptar la investigación conforme se profundiza a la comprensión o cambian las situaciones, evita encerrarse en un diseño rígido que elimine su capacidad de responder ante situaciones emergentes. Buen día compañeros, mi nombre es Sebastián Miranda y yo les hablaré del tema de los paradigmas y la revolución científica. Antes que nada, para entender este tema tenemos que hablar de Kuhn y sus circunstancias. Antes que nada tenemos que replantearnos la pregunta, ¿quién es Thomas Kuhn? Thomas Kuhn fue un físico, pero en sus ratos libres se interesaba por la historia de la ciencia. Él le llamaba especialmente la atención lo poco que se parecía a esa ciencia historia, a la ciencia a la que él dedicaba gran parte de su tiempo, a la ciencia que él había estudiado y él ejercía. De toda esta confrontación surgió una reflexión filosófica a partir de la cual él construyó una tesis central, la revolución científica. Para Kuhn, la ciencia fue un producto fruto de la combinación de la historia y de la sociedad. Kuhn no solo descubrió que la ciencia es fundamentalmente un producto histórico, de ahí que la palabra revolución, concepto típicamente historiográfico, es clave a hierro en su obra. Además, identifica como a la social, la otra gran componente de la ciencia, y a partir de ella deriva el concepto de la paradigma. Thomas Kuhn intentó ofrecer una imagen de la ciencia ajustada a su historia, con lo que hay que replantearnos una visión idílica de la ciencia que la identifica como un saber eterno
y atemporal, con esta imagen clásica de la ciencia que la disciplina que la atesora la verdad. Para entenderlo bien, veamos con más detalle cada uno de los conceptos implicados en esta descripción. El paradigma coordina y dirige la resolución de problemas y su planteamiento. Es el modelo de hacer ciencia que orienta a la investigación científica y bloquea cualquier presupuesto, método o hipótesis alternativa. El paradigma es el soporte para la ciencia normal. Consta de leyes y supuestos teóricos, así como la de aplicaciones de esas leyes y en el instrumental necesario para las mismas. Thomas Kuhn usó la óptica del pato conejo para demostrar la forma que en un cambio de paradigma podía provocar que la misma información se viese de forma totalmente diferente. Aquí podemos apreciar la imagen que se nos describe, la del pato conejo, ilusión óptica que en su mayoría todos debimos haber visto en algún lado. Posteriormente pasamos a la coherencia. Este es uno de los objetivos de la ciencia, que es encontrar modelos que se den cuenta de la mayor cantidad de la naturaleza del movimiento llevada a cabo por Galilei junto a la cosmología de Kepler. Representaban un marco coherente capaz de rivalizar con el aristotélico. Una vez terminado esto, pasamos a los cambios en el paradigma de Kuhn. Kuhn usó la ilusión óptica del pato conejo para demostrar de cómo el epistemólogo e historiador de la ciencia llamó a cambio del paradigma epistemológico una revolución científica en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Una revolución científica se produce cuando, de acuerdo a Kuhn, los científicos encuentran anomalías que no pueden ser explicadas por el paradigma universalmente aceptado dentro del cual ha progresado la ciencia hasta ese momento. Ya para finalizar esta parte de la exposición, pasamos posteriormente a las 3 etapas. El autor distingue cronológicamente 3 etapas. En la primera es la fase precientífica y que se da una sola vez, no existe consenso sobre ninguna teoría en particular. Se caracteriza por presentar numerosas teorías incompatibles e incompletas. Si los individuos de una comunidad precientífica logran un amplio consenso sobre sus métodos, terminología y la clase de experimentos. Toda esta ciencia puede atravesar luego de varias fases de la ciencia revolucionaria. Esto sería mi parte de la exposición, compañeros. Les agradezco su atención. Buenos días compañeros, yo soy Uriel Hernández Guzmán y a mí me tocó exponer LACATOS, programas de investigación. Un programa de investigación científica para LACATOS es la unidad descriptiva de los grandes logros científicos. Él también lo consideraba como una unidad de análisis epistemológica constituida por una secuencia de teorías científicas con continuidad espacio-temporal, que esto relaciona a sus miembros estableciendo versiones modificadas según un plan inicial común. Existen 3 elementos esenciales para un programa de investigación. Estos elementos serían el núcleo firme, el cinturón protector y las heurísticas. Comencemos con la parte fundamental, que sería el núcleo firme. Bueno, el núcleo firme es la parte más estable de todo el programa de investigación científica. El núcleo firme está compuesto de hipótesis generales, teorías o enunciados universales. Continuemos con el cinturón protector. Esta parte es la más dinámica de todo el programa de investigación. Se encarga de proteger el núcleo firme, adecuando el programa mediante un conjunto de hipótesis auxiliares explícitas, al igual que de enunciados observacionales y supuestos subyacentes a la descripción de las condiciones iniciales. Las heurísticas. Las heurísticas son las reglas metodológicas que indican los senderos de investigación que se deben evitar. Están compuestas por heurística negativa y los caminos a seguir, que sería la heurística positiva. La heurística negativa sobrelleva la estipulación de que no se puede rechazar ni modificar los supuestos básicos subyacentes al programa del núcleo firme. A diferencia de
La heurística positiva, que es el conjunto parcialmente estructurado de sugerencias o pistas que indican cómo se puede cambiar y desarrollar las versiones refutables del programa de investigación y cómo modificar y complicar el cinturón protector refutable. Paul Feyerabend, contra el método. Feyerabend decía: la ciencia es una empresa esencialmente anarquista. El anarquismo teórico es más humanista y más adecuado para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y el orden. Feyerabend hace una crítica de la lógica del método científico racionalista, de manera que un especialista acaba siendo sometida, fundamentándolo con un estudio detallado de episodios claves de la historia de la ciencia, donde hace valer una corriente en donde establece el todo vale, exhortando al individuo a hacerse cargo de su propia existencia sin esperar la aprobación. Feyerabend afirma que no existe el método científico. Esto quiere decir que no hay un conjunto de normas que sean seguidas universalmente, sino que cualquier norma metodológica ha sido incumplida en alguna ocasión. Además, la ciencia progresa gracias a que la razón y las normas han sido dejadas de lado. También afirma que los científicos son oportunistas metodológicos, es decir, que no se atan a una metodología rígida, tal como lo han planteado muchos epistemólogos. Feyerabend defiende un pluralismo metodológico, es decir, no hay un método, sino una diversidad de métodos utilizables en una ocasión y desechables en otra. El principio del todo vale significa que, en determinadas circunstancias histórico-científicas, formas determinadas de proceder juzgadas ilícitas por vulnerar alguna ley pueden ser beneficiosas para el desarrollo de la ciencia. El anarquismo de Feyerabend es una defensa de un uso plural y contextualizado de las reglas, siendo claro en la limitación inherente de cada norma. A lo que se opone Feyerabend es a establecer ideas como verdad, razón, justicia o amor como normas universales. Feyerabend afirma que en las ocasiones que lo necesite el científico proceda contrainductivamente. Esto es desarrollando teorías inconsistentes con las teorías aceptadas o con los hechos establecidos. Adoptar una metodología pluralista y oportunista es el mejor modo de avanzar en la ciencia. Esto contradice las premisas neopositivistas de que las nuevas teorías sean consistentes con las teorías aceptadas y confirmadas.